Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Mena, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, de la carrera de Nutrición Aplicada. Hoy hablaremos de hematosis. ¿Qué se entiende por hematosis? Bueno, la hematosis es el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono que se realiza entre el aire que llega a los alveolos y a la sangre, la cual circula con los capilares alveolares. Este intercambio se produce a través de la membrana respiratoria, formada por las delgadas paredes de los alveolos, el endotelio capilar y sus respectivas membranas basales que pueden estar fusionadas. La hematosis consiste en un movimiento neto de oxígeno desde el aire alveolar hacia la sangre, de dióxido de carbono desde la sangre hacia el área alveolar. La difusión de los gases a través de la membrana depende de los siguientes factores, que son 5. El primero, la presión del gas. Las moléculas de los gases que forman el aire se hallan en constante movimiento. El impacto causado por las moléculas sobre la superficie de la vía respiratoria y de los alveolos es la presión del gas. La presión del aire depende de la concentración total de las partículas del gas. Ese es el factor 1. El segundo es la solubilidad del gas. Depende de la afinidad entre el gas y el solvente. Los gases de la importancia respiratoria son muy solubles en las membranas, pues son afines a los lípidos. La mayor limitación que se encuentra en el movimiento de los gases en los tejidos no se debe a su solubilidad de la membrana, sino a la solubilidad en el agua de los líquidos. El tercer factor es el peso molecular. La difusión es inversamente proporcional al peso molecular del gas. El cuarto es el área de la superficie de intercambio. La difusión es directamente proporcional al área de intercambio. El área superficial de la membrana respiratoria es muy extensa, como ya se mencionará en la descripción del pulmón. Como quinto y último factor, tenemos el espesor de la membrana. Cuan mayor sea el espesor de la membrana, mayor será la distancia a recorrer y más lenta la difusión. Sin embargo, en algunas patologías, como en la fibrosis o edema pulmonar, este espacio puede estar engrosado, dificultando la hematosis. Menciona la anatomía y la fisiología de un alveolo pulmonar. Bueno, los bronquiolos respiratorios se continúan con los conductos alveolares y estos son los sacos alveolares. Los sacos alveolares contienen muchas estructuras diminutas con forma de sacos llamados alveolos pulmonares. Estos se encuentran después de los bronquios terminales y se encuentran por todo el pulmón. Es una especie de celdillas en forma de copas. No se sabe el número exacto, pero se dice que hay alrededor de unos 300 millones, lo que nos da un área de difusión de aire de unos 70 metros cuadrados. Su función es el intercambio gaseoso, el O2 y el CO2, entre los pulmones y la sangre. En los alveolos del pulmón se lleva a cabo el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono, proceso que se denomina hematosis. La pared de los alveolos se reduce a una muy delgada membrana de 4 micras de grosor. Uno de sus lados conecta con el aire que llega a los bronquios. El otro lado se relaciona con la red capilar donde los glóbulos rojos realizan la hematosis. ¿Qué son los glóbulos rojos? Bueno, son las células más abundantes en la sangre. Su función principal es la de facilitar el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia las células y del dióxido de carbono de las células hacia los pulmones. ¿Cómo están conformados? Bueno, los glóbulos rojos son discos bicóncavos de un diámetro de 7 a 8 micrómetros. Los glóbulos rojos maduros tienen una estructura simple. Su membrana plasmática es tan resistente como flexible, lo que les permite deformarse sin que se rompan mientras se comprimen en su recorrido por los capilares estrechos. Los glóbulos carecen de núcleos y otros organelos y no pueden reproducirse ni llevar a cabo actividades metabólicas complejas. Su citosol contiene moléculas de hemoglobina. Estas importantes moléculas son sintetizadas antes de la pérdida del núcleo, durante la producción de glóbulos rojos y constituyen a un 33% del peso de la célula. ¿Cuál es el número considerado en el organismo del humano? Bueno, en el hombre es el 4.7 a 6.1 millones de células por microlitro. En cambio, en la mujer es de 4.2 a 5.4 millones de células. ¿Cómo participa en la hematosis? Bueno, cuando el O2 se pasa
luego de los alvéolos a la sangre y estar portado por medio de la hemoglobina, entonces de los glóbulos rojos es cuando se forma HbO2. ¿Qué es la hemoglobina y cómo participa? Bueno, la hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos que transporta el oxígeno a los órganos de su cuerpo y los tejidos y transporta el dióxido de carbono a los órganos y tejidos de nuevo a los pulmones. ¿Qué es el dióxido de carbono y cómo participa en la hematosis? Bueno, el dióxido de carbono es un producto de la respiración celular. Las células generan dióxido de carbono continuamente y por eso su presión arterial es más alta en los tejidos de la sangre. Entonces, el dióxido de carbono difunde desde los tejidos hacia los capilares sistémicos siguiendo su gradiente de presión. A consecuencia de estos intercambios, la sangre proveniente del sistema arterial de la aorta, que ingresa a la red capilar de los tejidos como sangre oxigenada, sale de ella convertida en sangre carbooxigenada. Esta se dirige de retorno al corazón derecho por intermedio de las venas cavas, completando así el circuito mayor que habíamos hablado anteriormente. ¿Qué es el oxígeno y cómo participa en la hematosis? Bueno, ocupa el lugar de las listas y compone el 65% del organismo. Cerca de una quinta parte del aire es oxígeno. Es el elemento esencial de los procesos de respiración de la mayor parte de las células vivas y en los procesos de combustión. La cantidad de oxígeno que se combina con la hemoglobina es influenciada por varios factores, además de la presión parcial de oxígeno, como ya se mencionó. ¿Qué es la gasometría y para qué y qué parámetros mide? Bueno, la gasometría es una técnica de monitorización respiratoria invasiva que permite en una muestra de sangre arterial determinar el pH y las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono en el cuerpo. Los parámetros que marca, como habíamos mencionado, es la presión arterial parcial de dióxido de carbono, conocida como PaCO2, y la presión arterial parcial de oxígeno, conocida como PaO2 y pH. ¿Cuáles son los parámetros gasométricos de la sangre arterial en condiciones normales? Bueno, como el pH valor medio es de 7.4 en un rango de 7.36 a 7.44. La presión arterial parcial de dióxido de carbono es de 40 en un rango de 36 a 44. Y la presión arterial parcial de oxígeno es de 85 a 100. ¿Y cuáles son los parámetros gasométricos de la sangre venosa? Bueno, en venosa tenemos que el pH es de 7.35 a 7.43. La presión venosa parcial es de 40 a 52. En este caso, la presión venosa de parcial o de oxígeno no se marca. Bueno, aquí tenemos al final para concluir una tabla comparativa tanto de la sangre arterial como de la sangre venosa. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.